Gracias, Gonzalo. Vamos con otra información. Pese a que el decreto publicado por la Secretaría de la Función Pública el pasado 30 de junio establecía que desde el 2 de agosto los burócratas debían regresar a sus labores de manera presencial, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, señaló que este retorno será paulatino y parcial para garantizar la seguridad de los empleados y así evitar los contagios. Y justamente para darnos más detalles sobre este regreso presencial de los empleados federales a sus labores en las distintas dependencias del país, tengo en la línea a Joel Ayala, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Joel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario Maldonado. Bueno, pues es de gran importancia penetrar con los trabajadores al servicio del Estado, sus familias, sus hogares, en donde se encuentren, para dar una información lo más exacta posible al regreso de los trabajadores al servicio del Estado a sus áreas de manera presencial. Dejó Mario de tener fechas fatales y hoy impera una acción solidaria de responsabilidad del gobierno federal a través del decreto emitido el 30 de julio por la Secretaría de la Función Pública. Esto es la respuesta que hace el gobierno federal, el presidente de la República, a una demanda, a una manifestación que se encontraba en cada uno de los trabajadores al servicio del Estado a su regreso a labores, repito, presenciales, y hoy nos rige renglón por renglón el señalamiento de este decreto aludido y marca precisamente las fases de su regreso para darle las garantías sanitarias, las garantías individuales a cada uno de los trabajadores, que protege a él y a su familia, y me permito mencionar las principales, y así me lo considera. Primero, pues está la vacunación completa. Esto es, si la vacuna requiere de 2 dosis, tendría que haber sido aplicada 2 dosis, o en su caso de alguna vacuna que es de una sola dosis, queda debidamente protegido. Segundo, que las áreas en donde va a laborar estén sanitizadas, precisamente para no tener ningún contagio sobre el particular. Y una sumamente importante es que deberá practicarse la prueba COVID previo a su regreso a laborar en las distintas áreas de adscripción que tienen los trabajadores al servicio del Estado. Estas son sobresalientes condicionantes a favor de los trabajadores, como una respuesta que dio el presidente López Obrador a las inquietudes, a la incertidumbre, al nerviosismo que aún tienen los trabajadores al servicio del Estado. Por esto nos ampara cabalmente en tener un seguro de protección sanitaria. ¿Cuántos trabajadores del Estado, Joel Ayala, están en estas condiciones para poder regresar a sus labores presenciales en las dependencias públicas? Lo que amparó el decreto anterior suma un porcentaje del 30%. En este caso puedo hablar por los trabajadores que están agremiados en 82 sindicatos que conforman la FETSE, de manera que esto significa alrededor de 350,000, 370,000 trabajadores que deberán regresar paulatinamente, gradualmente, cuidando también de la sana distancia. El propósito, y lo hemos analizado y lo hemos indicado a cada uno de los dirigentes en el país, que estén cubriendo con las autoridades administrativas para que se ejerza al 100% el espíritu, y lo subrayo una vez más, Mario,
deberá acatarse cabalmente las disposiciones que se emergen del decreto del Estado mexicano a través de la Secretaría de la Función Pública. Respecto al estado de la infraestructura en las distintas dependencias públicas a nivel federal, ¿qué revisiones han hecho? Me imagino que están más o menos en el mismo caso de las escuelas. Van a regresar los niños de forma presencial, todos los estudiantes del sector público, pero no se sabe cuáles son las condiciones que tienen en las escuelas. ¿Es lo mismo con las dependencias públicas? ¿Tienen ustedes un reporte de cuál es la infraestructura básica de servicios de agua y demás para que puedan regresar de forma segura? Sí, fundamentalmente la instrucción está dada en la jurisdicción que tenemos nosotros. Las autoridades administrativas están sujetas a este decreto y la observación la hacen los trabajadores conjuntamente con sus representantes sindicales, tanto a nivel estatal, municipal y dentro también de las oficinas, muy directamente donde hay un representante a nivel delegado para que, de acuerdo a las instrucciones que hemos emitido, estén al lado de los trabajadores y con una comunicación directa con la autoridad administrativa del centro que se trate y observando que esté, como la ley lo establece, con la higiene, que les proteja bajo esta circunstancia. En algunos casos habrá que fumigar, porque como estuvieron cerradas estas oficinas, se da por consecuencia, pues, aparecen todo tipo de gérmenes de bichos, como el caso de ratas, ratones, arañas, cucarachas y todo tipo de insectos que también transmiten otro tipo de contagios. Pues ya veremos cómo transcurre toda este regreso paulatino, como ya nos decía Joel Ayala, a las dependencias públicas. Esto entonces comienza a partir del 1 de agosto y será de forma paulatina. Más o menos, ¿a qué ritmo esperan ustedes regresar y en qué momento estaría ya de vuelta toda la plantilla de trabajadores en las oficinas de forma presencial? Hay una situación importante que pues aprovecho para la gran difusión que tiene Heraldo Televisión. Consiste en que deberá practicarse la prueba COVID previo regreso, porque se da el caso que aun cuando se tiene completa la vacunación, ha aparecido que nuevamente han sido infectados, han sido contagiados todo tipo de personal, incluidos los trabajadores al servicio del Estado. De manera previo al retorno habrá que practicar prueba COVID para detectar, aún siendo, repito, vacunados, detectar que su situación física en salud resulte negativa, y separar a aquellos que desafortunadamente vuelven a ser contagiados sobre el virus que nos afecta. Esto es de gran importancia, por eso es gradual, por eso es paulatino, y tendremos que conservar la sana distancia en los lugares en donde regresan presencialmente los trabajadores al servicio del Estado. Ya. Pues estamos pendientes de este regreso a los planteles y a las dependencias públicas y estamos en comunicación, si nos permites, Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Gracias por atender la entrevista y buenos días. Reconocemos, Mario, el interés de todos los medios de comunicación y en particular el tuyo. Vuelvo a insistirte, un apoyo importante de los medios de comunicación que penetran a toda la sociedad en el país. Gracias, Joel Ayala, por la entrevista. Hasta luego, buenos días. Muy buenos días. Y a 3 meses de la terrible tragedia ocurrida en la línea 12 del metro,